Amadas, queridos amigos y amigas, soy el pastor Isaías López. Una vez más me da mucha alegría y gratitud con Dios porque me permite estar una vez más con ustedes para poder considerar otro tema especial. He titulado este tema Los valores y los antivalores. Un tema de gran importancia, dado todos los acontecimientos que suceden alrededor de este planeta Tierra. En cada país se ve afectado de manera positiva o negativa también la escala de valores que vive la persona, la sociedad y la propia nación. Y he sentido en mi corazón el poder basar este tema en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, que a la letra dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y bueno, lógicamente tiene que reflejar lo que hay adentro, todo lo que está adentro, lo que estamos atesorando adentro y que se va a reflejar. Y tal como se muestra en esta imagen de un espejo, se va a reflejar nuestra propia vida. ¿Qué tipo de valores estamos teniendo nosotros y que se están reflejando hacia los demás? Y quiero comentar que en este pasaje de Mateo, el Señor Jesús afirma que nuestro tesoro está allí donde tenemos el corazón. Si nuestro corazón está en Dios, nuestro tesoro será su palabra, capaz de modelar nuestras acciones y nuestros sentimientos, y también de forjar un estilo de vida. Una vez más te das cuenta de la importancia de que si tú tienes una creencia, pregúntate, ¿en base a qué está esa creencia que tú tienes? Si tú dices que crees en Dios, entonces tienes que leer su palabra, y no tan solo leerla, sino vivirla, llevarla a cabo en tu vida cotidiana. Entonces es importante que si quieres conocer el verdadero tesoro, yo te invito a que leas la palabra de Dios. Cuando estuve investigando las definiciones de los valores, los antivalores, hay mucha información que tú puedes encontrar utilizando las páginas de internet, pero de manera especial me llamó la atención la manera sencilla y la manera muy importante como la licenciada Adriana Morales, licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, y también con una maestría en Gestión y Políticas Culturales, y también diplomado de edición de libros, hace un escrito y una revisión acerca del significado de valores. Y entonces todo lo que yo tenía escrito y lo que había estudiado, me di cuenta que ella lo trataba de una manera muy importante. Así es que estoy utilizando parte de su material para la exposición de este tema. ¿Qué son los valores? Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia, no tan solo para un grupo social, sino también para toda una nación. Los valores motivan a las personas a actuar
de una manera o de otra, porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sus sentimientos. Muy bonito, ¿verdad? Este aspecto. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes le rodean. ¿Te das cuenta cómo todo lo que vivimos afecta el medio en el cual nos desarrollamos? Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las personas, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Entonces, lógicamente, si hay valores en las personas, si hay un sistema de creencias, pues el propósito es que afecte de una manera positiva lo que o en donde están desarrollándose, en la casa, en la comunidad, en la propia nación. La licenciada Morales menciona dentro de su escrito diferentes tipos de valores. Y bueno, uno de ellos, los valores humanos. Entre los valores más importantes destacan estos, porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con el respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otros aspectos muy importantes, ¿no creen ustedes? Pero también están los valores culturales y los valores sociales. No tan solo los valores del individuo, sino también lo que está reflejándose en la sociedad. Estos valores, cuando se trata, están aplicados a un grupo de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y las características sociales. Entonces estamos hablando de valores culturales y valores sociales. He tenido la oportunidad de visitar diferentes países, no tan solo en Europa. Estuve en Francia, estuve en Bélgica, tuve la oportunidad de estar en el Medio Oriente, de manera especial en Israel, pero también tuve la oportunidad de estar en Nicaragua, en Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, Costa Rica, y también en Asia tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur, estar en Japón. Y lógicamente en estas visitas a estos países, la forma cultural es diferente, no tan solo la comida, la forma del vestido, la forma aún de la construcción llega a ser diferente. Y bueno, puedo encontrar que hay una diferencia también en los valores culturales o los valores sociales. Y queridos amigos y amados, los valores culturales se relacionan con las creencias y costumbres que comparte un grupo de personas o comunidad. Y los valores sociales son los principios que reconocen y aplican los miembros de una sociedad para relacionarse entre sí. Y se entiende que pues, estos valores tienden a ser universales, ¿no creen ustedes? Pero sin embargo, nos damos cuenta que las costumbres pues, llegan a provocar diferentes cambios en la actitud de las personas. Pero también está otro grupo de valores como los valores éticos y morales, y que se refieren a las normas y a las conductas respectivamente practicadas en la sociedad
y lógicamente por los individuos. Pero también están los valores familiares, que son los que una persona comparte con su entorno más próximo. Y bueno, ¿quiénes son? Pues la esposa, el padre, los hijos, los abuelitos, los nietos, los tíos, los sobrinos, etc. Quiero comentarles que desde hace varios años he mencionado este pensamiento que me habla con una claridad de lo que sucede en cada país. Y este pensamiento dice así: como sea la familia, será la comunidad. Como sea la comunidad, será la sociedad. Y como sea la sociedad, será la nación. Y una vez más, si yo tengo valores individuales y los estoy demostrando, ¿a quién? A la familia. Lógicamente la familia va creciendo con esos valores que se van a reflejar ¿en dónde? Con los vecinos, con el entorno, en la escuela, en el trabajo, y eso se refiere a la comunidad. Pero esos valores se van reflejando en toda la sociedad en donde nosotros vivimos, y se va a reflejar en la nación en donde nosotros vivimos. Y bueno, como no quisiéramos, ¿verdad?, un entorno de paz, de tranquilidad. Pero ¿por qué estamos viviendo tantos problemas sociales? ¿Te das cuenta que tiene que ver desde la familia? Los presidentes de cada país se esfuerzan en establecer lo mejor para la nación. Pero si no se atiende al individuo, si el individuo no es atendido para que su familia refleje esos valores, te das cuenta que es grande el esfuerzo que se tiene que realizar y que tiene que empezar contigo y conmigo. Pero también están los valores religiosos específicos a la creencia de cada quien. Y bueno, esto nos debe de llevar a que nosotros como cristianos debemos reflejar en nuestra conducta, en nuestras acciones, lo que hemos aprendido. ¿No crees? Y si sabemos que todo esto es de beneficio, lógicamente, ¿te imaginas una sociedad con estos principios? Entonces, lógicamente, habría lo que vamos a ver más adelante acerca de los valores universales. Pero también están los valores personales, que son las pautas que cada individuo se establece en su conducta. Y dentro de los ejemplos de los valores más importantes que analiza la licenciada Adriana Morales, y bueno, y que lógicamente hay muchos escritos, pero me llamó la atención, repito, la manera sencilla y muy directa en que trata. Y bueno, lo que yo hice fue utilizar sus definiciones de estos valores, pero aplicándolo a la palabra de Dios, aplicándolo a las Sagradas Escrituras. Y uno de los valores más importantes es el respeto. Nos permite reconocer y aceptar que todas las personas son igual de importantes. El respeto define la forma en que actuamos ante los demás. La palabra de Dios dice, y además el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro vecino, el compañero de la escuela, el compañero del trabajo. Y aunque tenga diferentes creencias, tengo que respetar. Y por eso dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:17, honrad a todos. Y esta palabra de honrar también significa respetar.
respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, o respetad al rey. Es decir, respetar a las autoridades. ¿Te das cuenta que hay un orden bonito? Por ejemplo, en el hogar. Hay una autoridad en cada familia y esa autoridad se inicia con el papá, con el esposo, porque es lo que Dios ha puesto como cabeza. Hay una cabeza, es como en el avión. Hay un responsable de una tripulación que es el piloto, pero también está el asistente directo que es el copiloto. Y en ese caso, el copiloto en la casa, pues es la mamá, es la esposa. Pero te das cuenta que si no hay orden en el papá o en el esposo, o si no hay orden en la esposa o en la mamá, y hay desorden, te das cuenta entonces cómo muchas familias están viviendo en una falta de respeto. Por eso, el apóstol Pedro dice, honrad a todos, es decir, respetad a todos. Estamos observando la falta de respeto a la autoridad. Y como pastor te lo digo también, he contemplado cómo hay personas que le faltan al respeto al que está al frente de una iglesia, y yo lo he visto. Entonces, esos son los antivalores que después voy a tratar. Pero sin embargo, el consejo bíblico es honra a todos, respeta a todos. Ahí está un valor importante. Pero también está el otro valor, el amor. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Todo lo bueno, no todo lo malo. Todo lo bueno. Nos ayuda a actuar desde el bien a través del respeto y la libertad que cada quien posee. Es decir, tú tienes la libertad de amar o de no amar. Pero sin embargo, te das cuenta que el valor es amar y el antivalor es el odio. ¿Y qué es lo que tú prefieres tener? Dice la Biblia en la segunda epístola de San Juan, en el capítulo 1, versículo 6, dice, y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y hay un texto que también a mí me edifica mucho, cuando está escrito en su palabra, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que, amigos, amados, yo te invito a que te llenes de ese amor. ¿Y sabes quién es la fuente del amor? Dios. Así es que llénate de Dios. Está también otro valor importante, que es la justicia. Se trata de actuar y tomar las decisiones más equilibradas según cada persona o situación merezca. ¿Te acuerdas que en temas anteriores he hablado de los justos y de los injustos? Bueno, un valor es la justicia que debe de haber en cada uno de nosotros. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Mucha gente dice, no, yo estoy bien, yo soy una buena persona, pero la medida, ¿cuál es tu medida? ¿Cuál es tu balanza sobre en dónde pones tu vida para decir que estás bien o estás mal? Y bueno, dice la Biblia en Proverbios, pero Jehová pesa los corazones. Jehová es el nombre personal de Dios. Repito, Jehová es el nombre personal de Dios. Dicho de otra manera, Dios es el que sabe bien si estás actuando con justicia. ¿Por qué? Porque a través de su palabra nos dice cómo actúan los justos. Pero también la Biblia dice cómo actúan los injustos. Y realmente quieres decir, soy bueno, bueno, tienes que manifestar si eres bueno, pero pesándote en la balanza de Dios. ¿De acuerdo?
Hay otro valor también, que es la libertad. El valor humano que poseemos las personas para tomar nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones. Qué bonito, ¿verdad? Estar en un país donde hay libertad civil. Pero te das cuenta que no en todos los países de este planeta Tierra hay libertad. Libertad civil, libertad de prensa, libertad de creencia. Te das cuenta que no en todo este planeta. Y por eso este planeta hay tantos problemas sociales, amigos y amigas. Pero dice Gálatas 5:13, la Biblia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quiero decirte que cuando en verdad tenemos nuestra vida en Dios, hay una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque cuando no hay esa libertad espiritual, entonces la carne es la que nos domina. Y la carne pide estar fumando, estar tomando bebidas alcohólicas, estar haciendo lo malo. Pero cuando está el Espíritu Santo, hay un control de la carne para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol: no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Libertinaje. Libertinaje, que es muy contrario a la libertad. Dice en Judas capítulo 1, bueno, Judas solo tiene un capítulo, pero el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Hay muchas personas que parecen santas o que parecen justos y entran a las congregaciones para tratar de cambiar encubiertamente la forma de vida que está conforme a la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Hay muchas personas que parecen buenas, que actúan de una manera secreta, pero que en verdad su corazón tiene un propósito, y ese propósito es afectar la forma de vida de una persona o de una congregación. La tolerancia, otro valor, es tener paciencia y perdonar faltas ajenas. Aceptar que todas las personas somos únicos con las cualidades y defectos que las identifican. Yo te pregunto, ¿hay alguna persona perfecta en este planeta Tierra? Y la respuesta es ninguna. Solamente el Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra sin pecado y murió sin pecado. El justo murió por los injustos. Pero sin embargo, esto nos debe de llevar a que nosotros como personas cometemos errores, cometemos faltas. Todos, absolutamente todos. Por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Entonces aquí dice todos, no dice algunos sí y otros no. Entonces la tolerancia nos permite tener paciencia y perdonar faltas ajenas. Dice en San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y bueno,
Si tú multiplicas 70 por 7 son 490. Así que no es tan solo perdonar una vez, 2 veces, 3, 4, 5, muchas veces. Y de la manera como Cristo nos perdonó a nosotros, amigos y amigas, pues también tenemos que perdonar a los demás. No es fácil, pero cuando se tiene a Dios, créeme que Él nos impulsa a ser tolerantes. Pero también está otro valor, la responsabilidad. Es el cumplimiento de obligaciones que fueron aceptadas o acordadas previamente. Cuando tú entras a un trabajo, te dicen qué es lo que tienes que hacer, a qué horas tienes que entrar, qué tienes que cumplir en tu trabajo, y hasta firmas un contrato. Bueno, tal vez en la familia no firmamos contratos, ¿verdad? Pero es nuestra palabra. Recuerdo que mi papá me decía, hijo, vale más el dar tu mano en un acuerdo que aún muchas palabras. Y eso me lo enseñó mi padre. Lo importante es tu palabra. Entonces, cuando tú manifiestas responsabilidades porque vas a cumplir, y tú sabes que lo contrario a la responsabilidad es la irresponsabilidad. Yo te pregunto, ¿habrá en nuestra familia familiares irresponsables? Bueno, ese es un antivalor, ¿verdad? Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira qué clara es la Biblia. Así es que cada uno, amigo, amiga, somos responsables. Somos responsables ante Dios. Hay otro valor que es la bondad. Es el deseo de hacer el bien a otras personas. Y dice Efesios 4:32, antes sed benignos, o sea, bondadosos, unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta que el mejor ejemplo de los valores es nuestro Dios? ¿Te das cuenta cómo Él nos ha perdonado y ha sido bondadoso y tolerante con nosotros? Hay otro valor muy importante que es la gratitud. Se refiere a ser agradecidos con todas aquellas personas que nos ayudan y brindan apoyo. Y yo te pregunto, ¿alguna vez le has dicho a tu papá, papá, gracias por el trabajo que realizas? Mamá, gracias por la labor que haces con nosotros. Yo creo que va a ser muy bonito que tú puedas decirle a tus seres queridos gracias. Gracias, porque es una forma de reconocer la labor que están haciendo. Y alguna ocasión como congregante, ¿te has acercado con el pastor o la ministra para decirle, hermano, gracias por la palabra que Dios le ha entregado? Yo creo que como pastor te lo puedo decir, ¿verdad? Son pocas las ocasiones, pero cuando escuchamos alguna palabra de gratitud o de afecto, mira, nuestro corazón se llena también de gratitud para con Dios. Y dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice, y sed agradecidos. ¿Te das cuenta cómo los valores que nos enseña la Biblia son bien bonitos? Hay otro valor, la humildad, capacidad de reconocer nuestras limitaciones y debilidades sin sentir pena ni culpa. Amados y amadas, nadie es perfecto, nadie. No somos todólogos, no podemos hacer todas las cosas. Y tal vez la exigencia de muchos es que hagamos todo, pero no lo podemos. Entonces nosotros debemos reconocer, actuar con humildad, y tenemos que reconocer que no podemos hacer todo. Y bueno, el mejor ejemplo, el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tú sabes que al Señor le decían maestro. ¿No crees? Así es que ahí tenemos el mejor ejemplo.
Dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso significa que aunque tú tengas una posición de más autoridad, ¿acaso no es bonito el que las demás personas reconozcan que aunque tú tengas esa autoridad, eres una persona humilde? Qué bonito, ¿verdad? Yo recuerdo en mi trabajo que me tocaba poder hablar con aquí le decimos con el mero mero. Bueno, aquí en Estados Unidos le dicen el decision maker. Y quiero decirte que pues es el que da las órdenes, es decir, el dueño. Y quiero decirte que cuando yo hablaba con los dueños, me trataban con tanta sencillez, con tanto aprecio, que cuando sacaba yo la cita con los que tenía a su cargo, pues ellos no me trataban de la manera tan bonita como me trataba el dueño. Y bueno, quiero decirte que Dios, el dueño de todo, nos trata a todos bien. Así es que yo te invito para que veamos ese mejor ejemplo en el Señor Jesús, la humildad. Otro valor, la solidaridad. Principio que nos permite dar nuestra ayuda a cualquier persona desamparada. Y mira, Proverbios 3, 27 y 28 nos da un ejemplo muy directo. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Bueno, hace poco viví la experiencia, fui a comprar garrafones de agua y lo llevé y le iba bajando de mi auto los garrafones y de momento llega una persona que me dice, ¿me podrá dar dinero? No era una persona viciosa, no se veía como una persona, era una dama, por cierto, ya de años. Y yo le dije, mire, traigo un billete y con ese billete voy a pagar el que me llenen mis garrafones. Si me espera, con mucho gusto. Y quiero decirte que pues, se tardaron algunos minutos, pero cuando salí, estaba la persona, me estaba esperando. Y yo le di mi palabra, si me espera, con mucho gusto le doy. Y quiero decirle que no le di lo que me sobraba, sino le di lo que sentía en mi corazón. Y cuando lo recibió, ¿sabes qué me dijo? Que Dios le bendiga. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Escuchaba a nuestro querido hermano Aarón Cortés. Un día me gustó lo que él expresaba y me dijo, mira, si tú le das un billete a una persona necesitada, haces bien. Pero si tú le das a esa persona ese billete en el nombre del Señor Jesucristo, haces mejor. Y sabes una cosa, sí pensé, dije, tiene razón el pastor. Porque yo puedo decir, soy muy buena persona y bueno, le voy a dar a una persona que lo necesita y le doy el billete. Le digo, tenga usted. Pero si ese billete le digo, se lo doy en el nombre del Señor Jesucristo, haces mejor. Porque entonces estás utilizando el nombre del que da todo, que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Así que cuando tú des algo a una persona, diga, te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Y te vas a dar cuenta la paz que va a regresar a ti, ¿de acuerdo? Lealtad, valor que nos invita a ser fieles a lo que creemos, bien se trate de una persona, de una regla, de estatutos, de leyes, etc. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos
hasta 1000 generaciones. Así que, amados y amadas, esta palabra de la lealtad hoy en día es tan importante porque el antivalor es la deslealtad. Y yo te pregunto a ti, ¿alguien ha sido desleal contigo? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de gentes que pensamos que son leales, pero qué bonito cuando hay personas leales, que son fieles a tu amistad, que son fieles en lo que tú has depositado en él o en ella la confianza. Y bueno, un valor es la lealtad. El perdón se refiere a saber perdonar y pedir perdón. El perdón desiste de la venganza. Qué triste, ¿verdad? Hoy en día, cómo hay gente que guarda el odio por años. Por años. Y lógicamente, eso es un antivalor, el odio. Pero el perdón, saber perdonar, pero también y pedir perdón. ¿Te das cuenta? No es tan solo decir, a ver, perdone, a ver, vengan y yo los voy a perdonar, sino también uno tiene que ir a solicitar el perdón por alguna falta. Lucas, capítulo 6, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis, ¿qué? Perdonados. Otro valor, la paciencia. Es una virtud que nos permite soportar contratiempos con actitud madura y positiva. Y bueno, ahí me llama la atención, me da la palabra madura. ¿Cuántas personas hay que tienen muchos años y son inmaduros? Y negativos además. Bueno, la paciencia es un valor muy importante. Y dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Así es que, amados y amadas, ¿te das cuenta que esta paciencia no tan solo debe ser en los demás, sino debe de empezar en nosotros mismos? Y ya estoy terminando esta primera parte, la honestidad. Es un valor fundamental para establecer relaciones basadas en el respeto, la confianza y decir ¿qué? La verdad. Qué terrible, ¿verdad? Que haya gente mentirosa. Pero sin embargo, la honestidad nos lleva a decir que hemos cometido errores y somos honestos. ¿Y sabes una cosa? Qué valor tan bonito, ¿verdad? Es la honestidad. Dice Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Te das cuenta cómo la Biblia es tan maravillosa? Que nos da la respuesta a estos valores que la sociedad establece o en las cuales se debe de vivir. Y bueno, dice, pagad a todos los que debéis. ¿No te ha pasado que hay personas que te piden prestado y se desaparecen? Pero qué bonito cuando una persona pide prestado y le dice, ¿me das un mes o 2 meses? Pero mira, cuando tú vas con esa persona al mes y le dices, mira, discúlpame, todavía no junto lo que te debo, pero dame la oportunidad y te lo pago en otro mes. Esa persona, la que te prestó, bueno, se va a sentir, pues mira, esa persona es honesta. ¿Por qué? Porque ya dijo que no puede. Y al siguiente mes, fíjate que no puedo, bueno, es honesta. Ya de ti va a depender si dices, sabes que tu deuda ya está cubierta, ¿verdad? Depende de ti. Pero mira, ¿sabes lo que es triste? Que hay personas que deben, se esconden o no te vuelven hasta dirigir la mirada o la vista. Yo creo que eso no debe de ser. Eso es deshonestidad. Pero mira, aún la honestidad se refleja en nuestras palabras. Hay una escala de valores. Existe un gran número de valores, tanto generales como específicos, cuyo orden de importancia varía en cada individuo, grupo social o nación.
La escala de valores indica que existe un sistema jerarquizado en el que se priorizan unos valores por encima de otros cuando existe un conflicto. Asimismo, los valores que se consideran más importantes son aquellos que engloban un significado más amplio o complejo. De allí que estos valores fungen como una fuente de motivación y condicionan la toma de decisiones y las acciones del ser humano. Es decir, en base a los valores que tengo. Ahora, ¿cómo me voy a conducir? Y lógicamente esos valores van a reflejar la decisión que yo debo de tomar. Y quiero comentarte que los valores, te doy un ejemplo, en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar tomando algunas clases de sociología, no psicología, sociología, que es el análisis de las acciones de una sociedad, y bueno, hablando de Estados Unidos, y me llamó la atención los valores clave de la cultura americana. Y precisamente el sociólogo y profesor en la UC Irvine, la Universidad de California aquí en Irvine, Robin Williams Jr., un catedrático famoso, identifica 10 valores como fundamentales para la forma de vida en los Estados Unidos. Y bueno, cada país tiene sus valores culturales, ¿de acuerdo? Pero me llama la atención esto. El valor 1, igualdad de oportunidades. 2, éxito personal. 3, confort material. 4, el trabajo. 5, la eficacia. 6, el progreso. 7, la ciencia y estudio. 8, la democracia. 9, la libertad. 10, el racismo y la superioridad. Bueno, tú tal vez dirás, bueno, ¿acaso el racismo es un valor? Y bueno, lamentablemente estamos observando que uno de los valores que tiene Estados Unidos es el racismo. Y por eso los problemas hoy en día que están sucediendo día a día. Pero eso es algo que a lo mejor le hicieron pensar o así le educaron al hijo por el papá por el abuelo y el abuelo por el bisabuelo, que tal vez el ser de color determinado implica superioridad sobre otra persona de otro color de piel. Y te das cuenta cómo entonces habría que educar o reeducar a las personas, que para Dios, quiero decirte, Dios fue el que nos creó, blancos, negros, amarillos, el que nos dio ojos negros, cafés, azules, y para Dios todos valemos igual. Otra vez te lo digo, para Dios todos valemos igual. Entonces es importante, pero sin embargo, cuando las personas no basan su escala de valores en la Biblia, te das cuenta entonces cómo empiezan a diferir de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿te dices cuenta ante esos 10 valores? ¿Encontraste la palabra Dios dentro de esos valores? ¿O encontraste la palabra familia? Y la respuesta es no. Para muchos, el valor es el dinero. ¿Te das cuenta que la mayor parte de los valores es hacia lo material? Hacia el tener lo mejor materialmente. ¿Y esto qué ha provocado? Que esta sociedad se esté alejando de Dios. Pero hay otro aspecto. Se esté alejando de lo que es el concepto de la familia. Hoy en día, uno de los principales problemas de este país es que se enfrentan las familias a terceros
Divorcios. Tuvieron un divorcio, nacieron hijos. Tuvieron otro divorcio, nacieron otros hijos. Están teniendo otro divorcio y están naciendo hijos también de ese tercer divorcio. Y la pregunta, ¿quiénes son los papás? ¿Quiénes son las mamás? ¿Te das cuenta cómo todo este entorno de los valores que cuando no están fundamentados en Dios se van alejando de los conceptos básicos como es el de la familia? Los valores materiales están afectando el no vivir los principios rectores bíblicos, afectando la comunión y compromiso que tenemos con Dios. Ahora tú dirás, yo tengo a Dios, y yo te pregunto, ¿en qué lugar tienes a Dios? ¿Buscas de Él? ¿Oras? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Estás en comunión? ¿Le sirves? ¿Vas a la iglesia y te sientas? Y te sientas, y te sientas, y te sientas, pero no sirves? ¿No tienes alguna actividad dentro de la iglesia? Entonces quiero decirte que hay quienes lo hacen solamente por compromiso, por obligación, pero no por el deseo del valor de su corazón de poder buscar de Dios como debe de ser. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Por eso dice, queridos amigos, amigas, amados y amadas, por eso empecé con un texto fundamental, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está lleno de qué? ¿Lleno de qué? Yo te invito para que puedas, en verdad, leer la palabra de Dios y que te llenes del conocimiento de Dios para que sepas en dónde debe de estar el tesoro de tu corazón. ¿Y sabes una cosa? No habrá duda. Serás una persona con valores fundamentales y con una creencia firme. Y amados y amados, anhelo con todo mi corazón en la siguiente plática o tema especial, voy a hablar de los antivalores, y como el egoísmo, la apatía, la rivalidad, la impuntualidad, la mentira, la desobediencia, el irrespeto, la discriminación. Bueno, hay cosas, ¿verdad?, que son feas, pero lo voy a tratar. Pero una vez más, quiero regresar. Yo te invito, querido amigo, hermano, para que en verdad tengas los valores de Dios en tu corazón. Y que sean esos valores los que lleven a tu vida personal esa íntima comunión con Dios. Amén. Yo te invito, permíteme hacer como siempre una oración. Y ojalá ores conmigo. Buen Padre, que estás en el reino de los cielos, gracias, Señor, porque me concedes tratar este tema de los valores. Tantas palabras que tienen un significado, pero cuando lo ponemos conforme a tu palabra, todavía nos da un sentido más grande cada palabra. Señor mío, nuestro mayor tesoro eres tú, oh Dios. Sin ti no somos nada. Hay mucha gente tan sola que lo único que tiene es dinero, pero no te tiene a ti. No tienen familia, no tienen amigos leales. Pero Dios eterno, yo te ruego que este tema, cada palabra, Señor, que sea tratada, cada concepto de los valores humanos, permítenos desarrollarlos. Y permítenos desarrollarlo con una balanza, la balanza del conocimiento tuyo. Señor mío, permítenos escudriñar más y más tu palabra, para que tengamos, Señor, esa fortaleza y que seamos hombres y mujeres fieles, leales, comprometidos contigo. Padre eterno,
que seamos bendición para nuestro hogar, que seamos bendición para nuestra comunidad, que seamos bendición para la sociedad, que seamos bendición para la nación en donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. Dios eterno, gracias, porque en todo contemplamos, Señor, el gran amor que has tenido para con nosotros, en que enviaste a tu Hijo unigénito, al Señor Jesús, y Él en todo dio ejemplo, y Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Padre, ayúdanos a vivir los valores conforme a tu palabra. Por Cristo te lo pido. Amén. Gracias a Dios que nos permite compartir este tema, que me permite compartir este tema contigo, y a la distancia te envío un gran abrazo en Cristo Jesús. Acuérdate que Cristo ya viene muy pronto, y te invito para que todos nos vayamos con Él, poniendo a Dios en primer lugar. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo. La paz de Dios.